Lo primero que le quiero preguntar yo es qué puede pasar por la cabeza o cuán viable es esta diferencia entre lo que yo veo, que nosotros vemos de la familia de este chico que golpeó, que se nota una familia sólida, humilde, sencilla, consciente, a los dos videos de este chico. ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿Qué dice la psicología al respecto? Sí, en principio yo no soy psicólogo, pero bueno, no Ah, importa, perdón, soy psiquiatra, psiquiatra psiquiatra. forense, no, pero viene al caso. ¿Por Ok. qué? Porque básicamente esto más que desde la psicología o de la clínica hay que verlo desde el comportamiento humano cuando comete hechos criminales. Y cambia ahí la cosa. ¿Por qué? Porque hay que hacer entrar las variables sociales, culturales, de la estructura, y ahí es donde ustedes de golpe se inserta muy bien lo que hacen desde los medios, porque en realidad no es solamente un área de estudio de un área, de una especie de especialidad, como puede ser, por ejemplo, la psicología, sino que tiene que ver un contexto mucho más amplio y, por ejemplo, lo que hoy conocemos como conductas imitativas es un factor, y la difusión de ellas por las redes sociales es un factor extremadamente peligroso. Hoy el gran problema, les voy a poner un ejemplo que pasa en otra área de violencia, que es la violencia y el maltrato animal. Es muy frecuente que pasen por Facebook filmaciones de gente sometiendo y maltratando animales y otros lo festejen. No tiene ningún sentido, pero sí sabemos en criminología, por ejemplo, que estas formas expuestas de criminalidad, en definitiva porque es eso, ¿no? Es el comportamiento que es transgresor, termina siendo imitado por otros. Entonces, esta cuestión de filmarse, de la misma manera que hay gente que se filma comiendo o festejando, aunque no lo crean, en la parte de la fiesta es para otros pegarle a una persona. Y esto es parte de lo que no se entiende, que la violencia emergente, es decir, la que se ve en este video, por ejemplo, que hace unos días que estaba circulando, hace un par de días creo, que estaba circulando, en realidad responde a variables mucho más profundas y por eso el tema de la violencia hay que estudiarlo muy en profundidad y es tan complejo. De Rosa, le quería preguntar lo siguiente. Recién yo contaba la expresión de la madre de la víctima que dijo no me importan las disculpas, algo hizo esa familia o ellos son responsables de la agresión de ese chico. Mi pregunta es bien clara. Los padres, a los 16 años con la reacción de este chico, ¿somos los responsables de ese comportamiento? O sea, ¿hay algo que hicimos que ese chico termine pegando a los 16 años? No necesariamente, eso es parte, por eso el prólogo anterior. Si uno tiene una visión puramente clínica de hace 20 años y de un consultorio, y sí, dice, el chico malo nace de una mala educación y es casi una conversación de la calle, ¿no? Es una conversación banal. Nosotros vemos hoy, por ejemplo, cantidad de casos, por ejemplo el caso de los 11 o 12 rugbyers, que los vamos a tener que llevar a pericia ahora en poco tiempo, en el cual algunos sí los padres pueden haber tenido un comportamiento negligente y demás, pero también tuvo que ver la sociedad que permitió que este grupo de 10, 11 o 12 estuviese haciendo esto repetidas veces. Qué interesante lo que dice el doctor, ¿eh? Y los padres, los padres, yo en sede judicial, es decir, como perito, por eso hacía la aclaración previa, no por un tema de nada, de ninguna otra cosa, en sede judicial, es decir, cuando uno recibe como perito forense o con una pericia de parte, ahora como vamos a ver el tema de los de rugbyers, uno interviene en algo de esto, se entera la historia entera, o sea, no solamente una imagen, y ve que los padres han podido controlar a estos chicos hasta cierto punto, y sobre todo han podido formarlos hasta cierto punto, y en algunos casos, en ciertas clases sociales, están absolutamente desesperados por poderlos contener hasta cierto momento. Y la única expectativa es que no los maten a veces. Igual, Y doctor, eso lo plantean perdón. hasta en juzgados. Un chico que entra por un delito menor, un robo, y la madre dice, ¿y ahora qué hago? Y realmente es un problema. No, doctor, yo quería recalcar lo que dijo del maltrato a los animales, porque de hecho hemos visto de los padres de uno de estos 11 chicos que mataron a Fernando, Iban de casa. que iban de casa y el padre festejaba que el hijo le había pegado el tiro a uno de los animales y lo había matado como algo bueno, con lo cual siempre todo tiene terminando que ver con todo, ¿no? No sé con quién hablo, pero... Con Nicole, perdón. Sí, bueno, a ver... Era uno de los temas que habíamos recalcado un día que estuvimos analizando un poco la historia y las familias de cada chico.
no solamente ese caso, sino que uno de los chicos, muy parecido a un caso en Estados Unidos de uno de los tiradores seriales, Ted Cruz, que se estudia mucho, Sí. practicaba, tuvo un caso en que agarró el perro de un amigo y lo arrastró durante unas cuadras, o de un amigo, de un chico que acosó y lo arrastró unas cuadras. Es decir, estas ideas, cuando uno empieza a estudiarlo, el maltrato hacia diferentes... Hoy estamos asolados por la ola de femicidios, no aparecen de un día para el otro. Hay una historia, hay una larga historia de maltrato, de diferentes maltratos y ustedes decían que ahora afortunadamente la gente empieza a visibilizar más la violencia. Doctor. Es lo que intentamos porque el gran problema es que somos una sociedad con naturalización de la violencia. Doctor, y no en este caso puntual de este joven, porque seguramente no pudo hablar con él, pero los casos que ejercen la violencia de esta manera, chicos adolescentes, jóvenes, y después van a un juzgado, un tribunal de menores, y hablan, generalmente suelen reconocer esa violencia que tienen, niegan, como el tema de los rugbyers. ¿Cómo es el comportamiento habitual de esta juventud tan violenta? El problema justamente es ese, es que tenemos que rearmar toda una estructura social que tiene que ver con que esa violencia ha empezado a formar parte. Esto lo hablamos en su momento con la gente de la UAR, cuando tuvimos a los 2 días fuimos con el ministro Berni a hablar con los padres, inmediatamente fuimos a hablar con la gente de la UAR, preguntándoles qué estaba pasando en los clubes de rugby, porque el caso de los rugbyers es... Los rugbyers, en realidad cualquiera que le pregunte, yo no estoy en edad de ir y no voy a boliche, pero pregunte a la gente que anda en los boliches, es muy frecuente que haya grupos de rugbyers que vayan y ataquen a otros. Es decir, esta construcción de la violencia como natural, ¿por qué luego al preguntarle eso diría, bueno, pero vos tenés algún sentimiento de culpa o algo? Ninguno porque he aprendido que eso es lo lógico y natural. Y Enrique, ese es el gran problema. Muchas veces vemos familias en las que, supongamos, hay 3 hijos. 2 tienen los códigos que se necesitan y que se exigen para convivir en sociedad y 1 no. Y lo que se explica siempre es cómo puede pasar si los 3 recibieron la misma educación, el mismo amor, las mismas directivas en casa. ¿Cómo se explica entonces que uno pueda tener una conducta que hace parecer que la familia es un desastre? Y a ver, porque yo creo que otra vez estamos mirando, hoy el reto, concretamente el tema femicidios, el reto es ampliar la mirada, porque estamos mirando en general corto. Por ejemplo, fíjense, es muy repetido que digamos, fulano de tal es un psicópata. Bueno, en realidad lo que responde es casi tautológico, que digamos, hizo algo malo, obviamente debe no importarle a nadie nada. Fantástico, pero si miramos un poquito más ampliamente, él vive en esta gente vive en estructuras sociales en las cuales el otro no importa nada. Entonces, la pregunta y la duda es empezar a investigar casi caso por caso, Doctor. si esa familia ha tenido que ver en la que la construcción del otro importa o no, la construcción de... ¿Por qué el tema de los animales lo menciono? Porque Doctor. son... Sí. Perdóneme, no, siguiendo, porque justo pega con esto que usted está planteando, ¿no? La construcción que hizo esa familia. A ver, como padres, porque hay mucha gente que está escuchando, padres que hicieron construcciones durante 16 años, que es más o menos la edad promedio en donde el chico empieza a salir y uno tiene que soltar y empieza a tener más vínculo con el afuera que con la familia y lo que construyó la familia. ¿Qué tipo de límites puede poner la familia desde el amor, desde el estímulo, desde la dureza? ¿Tiene que ver con la personalidad del pibe? Digo, porque ahí se va un poco de las manos todo lo que uno construyó. Y lo estoy diciendo... Absolutamente. Eso es un poco lo que decía antes. Por Y eso. se va de las manos, lamentablemente hoy, antes hay chicos que empiezan a cuestionar, y esto ni bien entran en la secundaria, 12, 13 años, porque entran en otro ámbito, y dicen, bueno, todos hacen esto. Es decir, paso de la educación de mis padres a la educación con los pares. Y vas a saber con qué pares empiezo a imitar. Y ahí empiezan ese tema que antiguamente se llamaban las juntadas, pero son los grupos que podrían, cuando empezamos a trabajar sobre el tema de adicciones, por ejemplo, hay que ver con quiénes se relacionan. Entonces, se puede naturalizar la violencia, el maltrato hacia la mujer, la droga, lo que fuera, y hasta el comportamiento delictivo. El gran problema es cuando eso pasa a ser obvio y natural. Entonces, salir a golpearla, salir a pelearse en realidad, que fue lo que los rugbyers sostuvieron hasta el último momento. Fue una pelea que se fue de las manos y en realidad no hubo ninguna pelea. Bien. Fue una ejecución. Y bueno, el problema es que
quizás esto que están haciendo estos padres sea la muestra de lo que otros padres tengan que empezar a hacer, que cuando no tienen recursos empiecen a pedirlos y ahí dependerá de las instituciones que digan, bueno, acá estamos nosotros para apoyarlos. Sí. Hoy Bien. los padres están muy limitados en su capacidad de acción. Muchísimas